Evangelio lleva como 2000 años proclamándose. Y es que no hay otro Evangelio. Algunos quisieran cambiarlo, algunos lo quieren endulzar un poco, porque consideran que quizás es ofensivo, porque el Evangelio ofende. No sé si te has dado cuenta. El Evangelio ofende al orgullo humano. El Evangelio te dice que tú eres un pecador y que por causa del pecado no puedes tener comunión con Dios. Y el Evangelio te dice que debes de humillar tu corazón delante del Señor y creer que el Señor Jesucristo murió en la cruz para pagar el precio de tus pecados. El Evangelio ofende el orgullo humano. Pero no podemos cambiar el Evangelio. No podemos endulzarlo, como muchos hacen. No podemos aguarlo para que más disuelto pues no sea tan amargo, ¿verdad? No sea tan que nos ofenda al orgullo humano, ¿no? El Evangelio es el que es. Y seguirá así porque Dios lo ha establecido de esta manera. Es algo que Dios diseñó en la eternidad. Y es como hemos leído en el versículo 3 del capítulo 15, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y este es el Evangelio. Es interesante ver que Cristo murió por nuestros pecados. Él era el Cordero de Dios, totalmente limpio, totalmente puro, totalmente santo. Él era el menos indicado para morir en aquella cruz. Pero siendo el menos indicado para morir, era el único que podía hacerlo en nuestro lugar. Él ocupó nuestro lugar. Él fue nuestro sustituto. Y creer en el Evangelio es creer precisamente eso, que Jesús pagó en la cruz el precio de nuestros pecados. Lo dice en el libro de Isaías, se cargó sobre sí el pecado de todos nosotros. Pero encontramos también en este versículo que después de morir y después de ser sepultado, dice, y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto es algo que las Escrituras, que el Antiguo Testamento ya estaban señalando, que vendría nuestro Redentor. ¿Recordáis las palabras de Job? Yo sé que mi Redentor vive. Miles de años antes de que Jesús naciera en Belén, Job ya lo dijo, yo sé que mi Redentor vive. El Redentor era aquel que pagaba, que compraba, que rescataba aquello que se había perdido. Y es lo que el Señor hizo. Él pagó el precio de nuestros pecados, nos redimió. Él pagó por nosotros con el derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario. Pero Él resucitó. Sin esta verdad, el Evangelio se queda sin solidez. Es una verdad fundamental, la resurrección del Señor Jesucristo. El cristianismo no tendría sentido. No tendría ningún sentido que estemos aquí en esta mañana, o que estemos domingo tras domingo, celebrando el día del Señor. Eso es el domingo. El séptimo día nos dice que Dios descansó en cuanto a la creación, y el primer día de semana Dios descansó habiendo obrado la redención. Cuando ya el Señor dijo consumado es, fue al sepulcro y de allí salió victorioso. Es una verdad fundamental. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Estas fueron las palabras de los ángeles, aquellas mujeres que siendo muy de mañana fueron al sepulcro. Claro, evidentemente querían estar cerca de su Señor. Llevaban especias aromáticas, querían pues ungir el cuerpo del Señor para la sepultura. ¿Y por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. Ni siquiera el Señor podía haber resucitado y permanecer en el sepulcro, pero no está aquí. Ha resucitado como dijo. Jesús abandonó el sepulcro y con ello nos anuncia que venció al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El apóstol también en el capítulo 15 del libro de Primera de Corintios nos da una relación de personas que vieron a Jesús. Fijaros en el versículo 5, dice, y que apareció a Cefas, este es Pedro,
después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a los 12 apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Esto es al apóstol Pablo. Personas que vieron a Jesús resucitado. Es interesante, el Señor no se apareció a Herodes, el rey se burló de él. El Señor no se apareció a Pilato, no se apareció a los fariseos, no se apareció al sumo sacerdote, se apareció a los suyos, a Pedro, a los 12, 500 hermanos a la vez, y al último de todos, dice Pablo, a mí, camino de Damasco. El Señor se apareció a los suyos, a aquellos que ya habían puesto su fe y su confianza en que Él verdaderamente era el Hijo de Dios. Se mostró a los suyos para mostrarles que su fe en Él era totalmente fiable, para mostrar que venció la muerte y derrotó a Satanás. La resurrección de Cristo fue determinante en la proclamación del Evangelio. Lo vemos a través del libro de los Hechos, ¿verdad? Cuando la Iglesia empezó a extenderse. ¿Cuál es el mensaje principal? Cristo vive. Cristo murió, pero ha resucitado victorioso del poder de la muerte. En el Antiguo Testamento vemos miles de sacrificios, miles de animales que fueron sacrificados por causa del pecado en el pueblo de Israel. Miles. Y Jesús, nos dice la Escritura, se ofreció como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Aquellos sacrificios de los animales cubrían el pecado delante de la presencia de Dios, allí en el propiciatorio, pero Jesús quita, no cubre, quita el pecado del mundo. Y no solo Él murió, sino se resucitó, y resucitó de una manera literal, corporal, visible y gloriosa. Algunos trataron de explicar, un espíritu se levantó. No, el mismo cuerpo que dejaron en aquel sepulcro es el mismo cuerpo que se levantó de aquel sepulcro. Y además Dios hizo un milagro, que su cuerpo no vio corrupción. En el momento que una persona muere, inmediatamente empieza la corrupción del cuerpo. Milagrosamente el Señor preservó el cuerpo de Jesús. Ni una sola célula de Jesús se corrompió. No permitirás que tu santo vea corrupción. Hay 4 implicaciones de la resurrección de Cristo que me gustaría ver en esta mañana. 4 implicaciones que son que la resurrección es el sello que da autenticidad al sacrificio de Cristo. En segundo lugar, que nos muestra que la justicia de Dios quedó totalmente satisfecha. En tercer lugar, es la base de la fe. Y en cuarto lugar, es la esperanza del cristiano. Todo esto son implicaciones de la resurrección de Cristo. Así que vemos en primer lugar que es el sello que da autenticidad al sacrificio de Cristo. Jesús hizo muchas cosas durante su vida en la tierra, lo vemos en los Evangelios. Nos maravilla ver cómo sanó a los enfermos, cómo cogió a los ciegos y a uno hizo lodo y lo puso en sus ojos y ve a Siloé a lavarte, y fue y se lavó y vio. Nos maravilla ver cómo echó fuera a demonios, cómo levantó a paralíticos, cómo tenía poder sobre la enfermedad. Nos maravilla ver cómo alimentó a 5.000 personas, sin contar mujeres y niños, con 5 panes y 2 peces. Enseñó muchas cosas importantes, pero ese no era el Evangelio. El Evangelio fue su muerte y su resurrección, porque eso es lo que provee la salvación al hombre perdido. Muchos seguían a Jesús después de que se habían alimentado. ¡Ah! Lo hacemos rey. ¿Cuántos quisieran, verdad? Tener un rey que provee para los suyos, y ya no tengo que trabajar por fin. Todos los días tengo comida, suplen, ¿verdad? ¿Cuántos quisieran?
Pero Jesús proveyó salvación para el hombre perdido por medio de su muerte y de su resurrección. No por sanar a un paralítico, no por dar vista a los ciegos, no por sanar a los sordos, no. Algo mucho más grande y mucho más glorioso era salvar las almas de aquellas personas que Dios había creado y que se habían alejado de Él y estaban sin esperanza y sin Dios, ¿verdad?, en el mundo, alejados. Pero Cristo, su ministerio y el deseo era traer esa salvación, proveer salvación. En la resurrección de Cristo está la autenticidad de su obra. La muerte no pudo retenerle. Él era quien verdaderamente dijo ser el Hijo de Dios. Si no hubiera resucitado no tendríamos ninguna garantía de que era el Hijo de Dios. Sí, sanó a los enfermos, pero no pudo con la muerte. Qué lamentable, ¿verdad? Hubiera sido. De hecho, no podría ser el Salvador. Un Salvador que no ha salido victorioso de la muerte es un pobre Salvador. Pero el Señor resucitó victorioso. Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En el capítulo 15, versículo 20, leemos este canto de victoria del apóstol Pablo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y podemos decir: gloria a Dios, que Jesús resucitó con poder y gloria de entre los muertos. Él venció la muerte. En Romanos 1:4 nos dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. El Padre había dado en 2 ocasiones testimonio acerca de Jesús. Una, si recordáis, era en su bautismo y otra era en el monte de la Transfiguración, que se oyó una voz que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Él había dado testimonio, ¿verdad?, acerca del Señor Jesucristo. Pero después de la resurrección ya no solo era el testimonio del Padre, sino que la resurrección ratificaba ese testimonio, que verdaderamente era el Hijo de Dios. La resurrección, el sello que da autenticidad al sacrificio de Cristo. En segundo lugar, es lo que nos muestra que la justicia de Dios quedó totalmente satisfecha. La justicia de Dios quedó totalmente satisfecha. En Romanos 4:25 dice: el cual fue entregado por nuestras, ¿os dais cuenta?, por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Lo que Jesús proveyó es para ti y para mí. No era algo para Él, era para ti y para mí. Él se entregó por nuestras transgresiones y fue resucitado para nuestra justificación. ¿Qué haces con eso? Hay dos ideas que puedes tener. Una es, como dice el Evangelio: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esto es lo que Dios dice. Este es el Evangelio del Señor Jesucristo que se lleva anunciando miles de años. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo por la fe, solo y exclusivamente. O hay otro pensamiento que dice: comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Cuál prefieres? ¿Cuál te da más esperanza? ¿Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo? ¿O comamos y bebamos porque mañana moriremos? Es triste ver que muchas personas se quedan con este segundo pensamiento. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Así que tú puedes comer y beber todo lo que quieras, pero que sepas que cuando estés delante del Señor has escuchado lo que Él dice. Has escuchado el mensaje: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No podrás decir: es que yo no lo sabía. No es que no lo sabías, es que no te interesó. Es que rechazaste voluntariamente la gracia de Dios. Simplemente quisiste vivir comiendo y bebiendo, porque mañana ibas a morir. Pero después hay una eternidad,
Una eternidad que no son 60 años, 70 años, 80 años, 100 años, no tiene número. Una eternidad sin fin. Y has sellado tu destino eterno rechazando la gracia de Dios. Y lo que Dios te dice, porque la palabra de Dios es verdad, es que hay una condenación eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y no esperas no hay otro lugar. Así que es algo digno de considerar. Porque ves a mucha gente pues comiendo y bebiendo. Porque a fin de cuentas, ¿qué más hay, verdad? Pero el mensaje del Evangelio es: cree, humíllate tu orgullo, quiebra tu corazón delante del Dios Todopoderoso. Reconoce que Jesús murió por tus transgresiones en tu lugar y que resucitó para justificarte. Eso es lo que trae salvación y vida eterna. No es la fe que muchos ponen en los ídolos que sacan a pasear estos días. No. Estos son imágenes de fundición, de yeso o de cualquier cosa perecedera, incluso que si se cae se rompen. Son ídolos vanos. Nosotros tenemos a un Dios vivo, todopoderoso, eterno, y un Dios que te ama. Un Dios que te dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Deseo ofrecerte toda una eternidad en la presencia de Dios. Y nosotros nos quedamos con nuestro comamos y bebamos. Fíjate, qué buen entrecot me voy a comer. Disfrútalo, ¿verdad? Hasta eso es bendición de Dios. Pero hay algo mucho más. Hay una eternidad. Dios ha puesto eternidad en tu corazón. Dios ha puesto eternidad, y eso es importante que lo entendamos. Cuando una persona muere y la ponen en el cementerio, dijimos que cementerio viene de la palabra dormitorio. Está allí por un tiempo. Y el cuerpo se descompone. Ajá. Pero cuando Dios haga así, todas esas células que han sido desparramadas, ese polvo en el que nos convertimos, esté donde esté, se va a reunir de una forma milagrosa y hay resurrección. Y quédate con esto: hay resurrección para vida, aquellos que han creído en el Señor Jesucristo, y hay resurrección para condenación, para aquellos que han rechazado la gracia de Dios. Lo que puedes estar bien seguro es que hay resurrección. Porque si no hay resurrección, dice el apóstol, si no hay resurrección, tampoco Cristo resucitó. Y esto no es así, ¿verdad? Y el apóstol hace una defensa de que verdaderamente hay resurrección. Y Cristo es primicias de los que durmieron, es hecho. Y así como vemos al Señor Jesucristo que se levantó de entre los muertos, sin ver corrupción, con un cuerpo glorificado, así los que hemos depositado nuestra fe y confianza en el Señor Jesucristo recibiremos exactamente lo mismo. Ese polvo desparramado donde quiera que esté, aquellos que murieron en el mar, aquellos que murieron en las hogueras, aquellos que fueron despedazados por los leones, estén donde estén, de una forma milagrosa, se van a reunir y van a formar de nuevo el cuerpo. Pero un cuerpo glorificado para poder estar con el Señor. Porque la corrupción no puede heredar la incorrupción. No podemos entrar a la presencia de Dios con estos cuerpos. ¿Sabéis por qué? Porque llevamos unos trajes de barro. Así son. Unos trajes de barro, hechos del polvo, que Dios sopló aliento de vida. Para estar en la presencia de Dios necesitamos unos cuerpos glorificados. Libres del pecado, libres de la enfermedad, libres del dolor. Y tenemos un futuro glorioso. Yo creo que los cristianos arrastramos demasiado los pies. Tendríamos que andar saltando por las promesas que tenemos en la palabra de Dios. Hay muchas cosas que Dios ha prometido y en ellas nos podemos gozar tremendamente. Hay otras cosas que Dios no ha prometido y nos gustaría que hubiera prometido. El Señor nos ha prometido darnos salud. ¿Tú ves un versículo en las Escrituras? ¿Cree en el Señor Jesucristo y tendrás salud toda tu vida? El Señor no nos ha prometido eso. El Señor no nos ha prometido que vamos a ser millonarios, como algunos predican, ¿no?
evangelio de la prosperidad y todo esto, vas a tener salud, propiedad. Bueno, el Señor no nos ha prometido hacernos ricos, pero el Señor sí que nos ha prometido darnos un cuerpo nuevo y llevarnos a su presencia por la eternidad. Ahí sí que nos podemos gozar. Cogernos de las promesas de Dios y decir, Dios ha dicho esto y la palabra de Dios es verdad. Por lo tanto, yo creo en Él. Y mientras vamos en esta vida, que realmente podamos crecer en esa esperanza gloriosa. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. Y así es, ¿verdad? Se va desgastando de día en día. Pero tenemos de Dios una casa eterna, nos dice. Una casa eterna en los cielos. En segundo lugar, estamos viendo que la justicia de Dios quedó totalmente satisfecha. La eternidad pasada Dios diseñó cómo redimir al hombre. A Dios no le pilló por sorpresa que Eva tomara de aquella fruta y que Adán comiera. No le pilló por sorpresa. Lo sabía perfectamente. Y Dios ya diseñó cómo redimir al hombre que había caído en el pecado. Leemos en el libro de Efesios, capítulo 1, el Padre elige y predestina a los que han de creer. El Hijo, con su sacrificio, redime a los que el Padre eligió. El Espíritu Santo sella a los que el Padre eligió y el Hijo redimió. Este es el diseño de Dios, que podemos ver en las Escrituras. No tengas miedo de que tú no seas un elegido. Porque si no lo eres, no vas a tener ningún deseo de buscar a Dios. Si hay una chispa de interés espiritual, puede ser que esa chispa Dios haya puesto en tu corazón para que le busques a Él. Y para que realmente te rindas a Él y entregues tu vida al Señor. Y seas poseedor ¿de qué? De la vida eterna. Si no es así, sigue comiendo y bebiendo. Sigue. Pero cuando estés delante del Señor, piensa, o pensarás, o te acordarás de estas palabras. Ni la comida ni la bebida te van a salvar, ni te van a justificar. Lo que este mundo te ofrece nada más que distrae. Y permitidme que lo diga, vivimos en un mundo donde todo el interés es distraerse. Pasarlo bien, la cultura del ocio en el que vivimos hoy. He ido aquí, he ido allá, he visto esto, he visto lo otro. Y eso son, ¿sabes? Estas cositas pequeñas que le ponen a los niños colgando de la cuna, esos colorines y esas cosas que se van moviendo, que les distraen. Esos son, pues eso, sonajeros que pone el diablo para que mientras tanto tú llegues a la condenación eterna. Y lo que Dios quiere es que despiértate tú que duermes, dice la Escritura. Despiértate tú que duermes, ven al Señor Jesucristo, atiende al Evangelio. El Padre elige, predestina, el Hijo redime, el Hijo se ofrece y redime a lo que el Padre eligió y el Espíritu Santo sella lo que el Padre eligió y el Hijo redimió. No hay fórmula humana de obtener el perdón por nuestros pecados. No hay nada que el hombre pueda hacer. Fue Dios en su gracia que diseñó que su justicia solamente sería satisfecha por medio del sacrificio de su Hijo, quien fue sin pecado, pero quien llevó todos nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. No hay nada más que el hombre pudiera hacer. Nada iba a satisfacer la justicia de Dios. Nadie era justo para poder morir por sí mismo o pagar el precio de sus pecados. Ni las buenas obras que tú puedas hacer, ni los rezos que puedas elevar, ni los Padre Nuestros ni Ave Marías que puedas hacer te van a redimir delante de Dios. Es Cristo y solamente Él. Y es cuando tu orgullo es humillado y dices, pues es verdad, yo dejo de luchar para ganar mi salvación. En el momento en que tú dices, yo me entrego al Señor, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y murió por mí. Ahí tienes la salvación. Ahí tienes la promesa de la vida eterna. Jesús sufrió la muerte en su totalidad. Él dijo, consumado es. Lo que el Padre diseñó en la eternidad, el Hijo lo ejecutó en la cruz. Leemos en el libro de Hebreos, en varias ocasiones, menciono 2 versículos, hablando de Jesús, dice
que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, porque Cristo era sin pecado, y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Cuántas veces? Una vez. Y para siempre. Más adelante dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por todos los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Cuántas veces? Una vez. Y más adelante, también en el versículo 14 del capítulo 10, dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cuántas ofrendas? Una sola ofrenda. Una sola vez, una sola ofrenda, un solo sacrificio. El Señor Jesucristo ha provisto salvación. No se trata de como la Iglesia Católica sacrifica a Cristo en cada misa. Cada misa es un nuevo sacrificio. Constantemente están sacrificando a Cristo. Nuestro Cristo murió una vez, presentó una ofrenda y resucitó. Y vive, y está a la diestra del Padre. Cristo murió totalmente. En los Evangelios leemos que entregó el Espíritu. Y ya he mencionado que de una forma milagrosa su cuerpo fue preservado de la corrupción. Si el sacrificio de Cristo no hubiese sido acepto por el Padre, jamás se hubiera sentado a su diestra. ¿Has pensado esto? Jesús está sentado a la diestra del Padre. Si el Padre no hubiera aceptado ese sacrificio de Jesús, no estaría a su diestra, pero está. Y eso nos da garantía. No hay obra de Dios más grande y hermosa que la obra de la redención. En tercer lugar, es la base para la fe. Es la base para la fe, la resurrección del Señor Jesucristo. Fijaros en 1 Corintios 15, versículo 14. Dice el apóstol Pablo, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. En primer lugar, vana es nuestra predicación. No tiene ningún sentido anunciar salvación en alguien que no venció la muerte. Vana es nuestra predicación. La resurrección es esa piedra angular del Evangelio. Sin ella, todo se derrumba. El Evangelio son esas buenas obras, esas buenas nuevas, de salvación. Un Salvador que no vive no es un Salvador. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, dice el apóstol Pablo. Y mira que estuvo predicando. Y mira que fue de un sitio a otro y no paraba de predicar. ¿Y qué es lo que predicaba? Que verdaderamente Cristo ha resucitado de los muertos. Por la esperanza, dice, por la esperanza de la resurrección se me juzga, dijo el apóstol Pablo. Y verdaderamente Cristo, Él lo vio con sus propios ojos. Él fue testigo ocular de la resurrección de Cristo. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, pero sigue diciendo, vana es vuestra fe. O sea, Pablo dice, lo que yo predico es vano y lo que vosotros creéis también, que es algo vano, algo efímero, algo que no tiene solidez. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. ¿Qué es algo vano? Es la niebla que sale por la mañana. Es algo vano, algo que se esfuma, ¿verdad? Sale el sol y es algo pasajero. Es algo que no tiene esa solidez. ¿En dónde se fundamenta nuestra fe? En que Cristo murió, pero sobre todo que resucitó con poder y gloria. Es un fundamento sólido de la fe. Si Cristo no resucitó, estamos construyendo nuestra fe sobre algo débil. Estamos construyendo nuestra fe sobre la arena. Y no podemos ofrecer nada más que lo que ofrece el hinduismo, el budismo o cualquier filosofía humana. Algo vano. El versículo 15 dice, y somos hallados falsos testigos. Si la resurrección no es un hecho cierto, el Evangelio es mentira y quienes lo anuncian mentirosos. Curioso, ¿eh? Si la resurrección no es un hecho cierto, el Evangelio es mentira. Y quienes lo anuncian, mentirosos. Versículo 17. Aún estáis en vuestros pecados. Esto se complica, ¿eh? Aún estáis en vuestros pecados. No hay salvación posible. La ira de Dios aún está sobre nosotros y nos espera una condenación eterna.
El apóstol nos está pintando un cuadro bien oscuro, un cuadro sin ninguna esperanza. Si Cristo no resucitó, fijaros las implicaciones. Vana es la predicación, vana es nuestra fe, aún estamos en nuestros pecados. Versículo 18. Y los que durmieron en Cristo perecieron. Los que durmieron se refieren a los que creyeron en Cristo y murieron. Aquellos que depositaron su fe en Cristo y murieron, dice, perecieron. Aquellos que confiaron en Cristo como Salvador y murieron están perdidos eternamente en el error. No hay esperanza para ellos. Y versículo 19, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Conmiseración significa compasión que se tiene del mal de alguien. Y es cierto, damos pena, damos lástima. Si no hay resurrección, nos estamos perdiendo el comer y el beber. Y disfrutar de este mundo. Y darle rienda suelta a nuestros deseos en todo lo que queramos. ¿Verdad? Damos pena para el mundo. El problema o la bendición, la gloria, es que Cristo verdaderamente ha resucitado de entre los muertos. ¿Y eso qué implica? Implica que nuestra fe no es vana, que no es vana la predicación del Evangelio, que la resurrección es verdad, que verdaderamente hay perdón de pecados en Cristo, que los que han muerto en Cristo están en su presencia, que los verdaderos cristianos tenemos una bendita esperanza. Eso es lo que implica. Fíjate, ¿no? Si Cristo no resucitó, estamos terriblemente equivocados, perdidos y perdiendo el tiempo. Pero si Cristo ha resucitado, gloria a Dios, que tenemos vida en Él. Porque nosotros hemos muerto con Cristo y hemos resucitado juntamente con Él, nos dice. Y el Señor nos está preparando una morada eterna en los cielos. Allí es donde está. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Eso es una promesa. Ahí nos podemos gozar. En cuarto y último lugar, es la esperanza del cristiano. Dice el versículo 23, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y aquí habla de la resurrección. Cristo las primicias, ahí está. Y luego dice, los que son de Cristo. Aquellos que han puesto su fe y confianza en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal, tienen prometido por Dios que van a resucitar en su venida. Dicho sea de paso, aquellos que rechazan la gracia de Dios también resucitarán para condenación. Lo que es cierto es que hay resurrección, tanto para unos como para otros. En los últimos versículos de este capítulo no vamos a leerlos por el tiempo, pero vemos como Pablo nos explica acerca de la resurrección, ¿verdad? Dice que hay cuerpo animal, hay cuerpo espiritual, hay el grano de trigo que ha de ser muerto, ¿verdad?, para que después salga vida, y va explicando todo eso, va desarrollando el tema de la resurrección, porque dice, ¿cómo puede ser esto? Pues él lo explica, ¿no?, en estos últimos versículos, especialmente del 35 en adelante. Y en 1 Tesalonicenses 4 también nos habla de esa esperanza del Hijo de Dios, que así como Cristo se levantó de la muerte con poder y gloria, en Cristo todos aquellos que hemos creído tenemos esa bendita promesa. Nuestra completa redención será cuando seamos como Cristo. Han sido redimida nuestra alma. Nuestro cuerpo todavía no ha sido glorificado, ¿verdad? Lo será, porque Dios así lo ha prometido. Dice en 1 de Juan, amados, ahora somos hijos de Dios por la fe en el Señor Jesucristo, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos, esto lo dijo el apóstol Juan, que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esto es una bendita esperanza. Este será un día glorioso. Nos dice la Escritura, cuando suene la trompeta.
Todos los cuerpos de los muertos de la historia que han creído en Cristo serán resucitados y recibirán ese cuerpo glorificado. No importa dónde estén, como antes he mencionado, aquellos que murieron en el mar, aquellos que fueron comidos por fieras, aquellos que descansan en un cementerio, no importa dónde estén, milagrosamente el Señor va a levantar, va a juntar, va a reunir el polvo de nuestro cuerpo y volverán a tener vida. Nuestra alma, que ya está en la presencia de Dios, cuando dejamos aquí el cuerpo, que estamos en la presencia de Dios, será reunida a nuestro cuerpo que será resucitado, un cuerpo glorificado. Seremos semejantes a Él, al Señor Jesucristo, cuando le veamos tal como Él es. Y esa es una bendita esperanza. 4 implicaciones de la resurrección de Cristo, que no son poca cosa. El sello que da autenticidad al sacrificio de Cristo, lo que nos muestra que la justicia de Dios quedó totalmente satisfecha. Es la base de nuestra fe y es la esperanza del cristiano, una esperanza gloriosa. Así que, hermanos, tan solo 2 cosas. Una es, gózate, gocémonos en el Señor. Cuando encuentres una promesa en las Escrituras que es una promesa de Dios, gózate. No hagas promesas de Dios cuando no las son. Nuestros buenos deseos no son promesas de Dios. Cuando tú ves a alguien enfermo y no, seguramente tú no sabes, está en las manos de Dios. Nuestro deseo es un buen deseo, ¿no? Pero cuando encontramos una promesa de Dios, gozarnos en ella. Y otra cosa es, no sigas comiendo y bebiendo y pensando, lo que venga después pues ya vendrá. Escucha el mensaje del Evangelio, humilla tu corazón delante del Señor, entrégate a Él como tu único y suficiente Salvador. Él promete que ríos de agua viva correrán de tu interior, el gozo del Señor puesto en el corazón de los cristianos. Eso es lo que Dios promete. Y si tenemos oportunidad, pues compartamos ese Evangelio glorioso, porque verdaderamente Cristo ha resucitado de los muertos. Que el Señor os bendiga.